hablé todas las cosas, ¿sí? Hablando de la oración y ordenar por la oración, que es orar, es hablar con Dios. Por eso hemos puesto en la serie hablando como hijos, hablando hacia el Padre, porque orar no es un rezo ni es una repetición, orar es hablar, es tener una conversación, es tener un diálogo con Dios. Y es necesario nosotros transicionar de palabras que repetimos, de palabras que creemos que estamos orando, pero solo estamos repitiendo. Y no está mal, el asunto es quedarnos ahí. Y nosotros como hijos somos llamados a crecer, a madurar, como nos decía la pastora, que esa semilla de fe que está en nosotros, que es Cristo, Cristo es nuestra fe. No es que tengo fe en Cristo, es que Cristo es mi fe. Y entonces, cuando Él va aumentando todo lo de Él en nosotros. Y es hermoso cuando nosotros podemos introducirnos a esta realidad, llevar nuestro corazón cautivo a las verdades de Dios y no dejarnos caer en la repetición, caer en la costumbre de siempre decir lo mismo. ¿Por qué? Porque si Cristo crece en mí, mi conversación con papá también va a cambiar. Entonces, está bien cuando comenzamos nuestros primeros pasos, todos comenzamos por el principio. Y en algún momento algo empieza a hablar de mí hacia Él, pero también empieza a hablar algo de Él hacia mí. Y nosotros tenemos que aprender a crecer en esa realidad. ¿Alguien está de acuerdo? ¿Sí? En esta noche. ¿Alguien está capturando los mensajes, trabajando la palabra? Porque eso es importante. Mis hermanos, compartir los materiales, compartir los videos, compartir las enseñanzas y después ir a casa y a la hora de orar seguir orando como antes. Es decir, ignoré voluntariamente lo que me dijo el Espíritu. Por eso necesito que trabajes. Decirle que está a tu lado, ponete a trabajar. No, decirle con ganas, ponete a trabajar. O que eso, iba a decir municipal, perdón. Que eso, decirle que está a tu lado, que eso es subsidiado. Perdón si hay algún subsidiado. Ponete a trabajar. Trabajemos la palabra. Trabajemos lo que el Señor nos dice. Trabajemos lo que nos va enseñando, porque si no voy a ser aplicado en lo que me va diciendo, ¿cómo voy a aplicar, cómo voy a cambiar mi conversación con papá? No puede después de tanto tiempo yo seguir hablando de la misma manera. Algo tiene que mutar en mí. ¿Se entiende? Ok, vamos a ver esto de todas las cosas. Quiero comenzar con el Salmo 139, versos 17 y 18. Es un salmo precioso. Es uno de los salmos que más me conmueve. No sé si alguno de ustedes tiene salmos favoritos, pero este para mí es el top 10. Pero vamos a leer solo 2 versículos para comenzar en esta noche el mensaje. Y David dice algo que tú tienes que aprender a decirlo también. Y no es solamente una alabanza, no es solamente un salmo que él está escribiendo, es las cosas que él hablaba con Dios. Entonces, él dice así, y lo pone con una expresión de gozo y de gratitud: cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo, o ahora en este nuevo pacto, aún estoy en ti. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, diga conmigo, cuán preciosos son tus pensamientos, Dios. ¿Qué vamos a entender en los tiempos de oración? Usted tiene que empezar a descubrir los pensamientos de Dios. Tenemos que empezar a descubrir sus pensamientos. Si David pudo decir cuán preciosos son, oh Dios, tus pensamientos, nosotros tenemos que aprender a tener el mismo sabor, el mismo gusto por los pensamientos de Él que vienen a nosotros. A veces tus pensamientos, decía que está a tu lado, tus pensamientos son medio ácidos. Es necesario empezar a gustar los pensamientos del Señor. Si David pudo, decir que está a tu lado, si David pudo, vos que ahora tenés su espíritu también podés empezar a disfrutar de los pensamientos de Él. Cuán grande es la suma de ellos. ¿Te has puesto a poner a pensar
Cuán grande es la suma de sus pensamientos que te habitan. Están en ti. Sus pensamientos están en ti. Toca lo que está a tu lado. Sus pensamientos están en ti. A ver, alguien que me tire un pensamiento de Dios. Vamos. Esa. Vamos, otro pensamiento de Dios. Excelente. Amados, tenemos que recuperar los pensamientos del Señor en la oración. No pueden vencer tus pensamientos la oración. Tienen que pesar, porque la palabra pensamiento viene de algo que pesa más en tu interior. Y debe pesar más los pensamientos de Él en nosotros. Y dice, si los números se multiplican más que la arena, y tú empiezas a contar y a contar y a contar, decir que te lo deja de contar ovejitas, deja de empezar a contar cerditos, y empezar a contar los pensamientos del Señor. Me acuesto y me levanto con sus pensamientos. Y oro sus pensamientos. ¿Qué voy a emitir en mi oración? Hay una oración del Espíritu, pero hay una oración que va a salir por mi conciencia. Y es una oración que está cargada de los pensamientos del Señor. Tienes que disfrutar de esa realidad. Decir que está a tu lado, es momento de disfrutar de esa realidad. Tienes que llevar tu conciencia a disfrutar de esa realidad. Hoy por la gracia de Dios tenemos libre acceso al corazón de Dios para hablar con Él. Hoy por la gracia, antes no se podía, pero ahora como somos hijos, también somos sacerdotes y tenemos acceso a hablar con Él por la gracia de Dios. Hoy no tenemos requisitos que cumplir para que Dios nos reciba y hable con nosotros. Hoy Él nos habla en Cristo. Hoy Él nos enseña en Cristo, nos ama en Cristo y nos sustenta en Cristo. ¿Alguien puede decir amén a esa palabra? Él no me está hablando de otra cosa que no sea su hijo. Cuando yo voy a hablar con papá, lo que me va a hablar papá es Cristo. Alguien tiene que decir a esto, lo entiendo, lo estoy entendiendo. No te va a hablar lo que vos querés escuchar, te va a hablar Cristo. Otra vez, no te va a hablar lo que vos querés escuchar, te va a hablar Cristo. Papá habla Cristo, no habla otra cosa. La sintonía, la voz de Él, todo ahora responde a su Hijo. Y su Hijo está en nosotros. Alguien tiene que decir amén a esto. Cristo es la conversación de Dios. Y Cristo debería ser la conversación, la oración de los hijos. Por eso es necesario llenarnos de esos pensamientos de Dios, enumerarlos, contarlos, decir cuán preciosos son, cuán amados somos en Cristo. Esta es a la realidad espiritual a la que debemos arribar siempre en nuestro corazón. Amados, esta realidad no puede cambiar. Tu realidad es Cristo. ¿Alguien puede decir conmigo? Mi realidad es Cristo. Y Cristo no es mi religión, Cristo es mi realidad. Y mi realidad es constante. No son 2 días en la semana, ni 2 horas en esos 2 días. Cristo es mi realidad constante. Cristo es nuestra realidad de todos los días. ¿Por qué todo lo que nos rodea, mis hermanos, el pecado, el mal, las tinieblas, la miseria, la escasez, la enfermedad, buscan constantemente que ores tu voluntad? Y acá me voy a meter en el tema en el cual un predicador y un pastor que ama tu alma necesita emitir una verdad de parte del Espíritu y tú tienes que recibirla con un corazón sincero, con un corazón humillado, porque tú tienes la habilidad de abrir tu corazón para recibir la palabra o tienes la habilidad para cerrarlo a la voz del Espíritu. Entonces oro en el Señor. Hoy vine aquí a este lugar temprano y derramé mi corazón en este púlpito, porque este mensaje va a trabajar profundo en tu vida. Y aunque hoy no quieras por ahí asimilarlo, te puedo asegurar que te perseguirá todos los días de tu vida. Todo lo que nos rodea te enseñó a orar. Hay 2 tipos de oración: lo que te enseñan de afuera o lo que te enseñan de adentro. Y todo lo que te rodea de afuera enseñó a orar para que tu voluntad ore. Por eso gracias, Pastora Moni, por lo que dijiste sobre la voluntad. Y cuando tu voluntad no se ve realizada, la frustración, el fracaso y la amargura abordan los pensamientos, las emociones y la toma de decisiones. Por eso quiero insistir con fuerza.
ora a Cristo. Puedes decirle que está a tu lado, ora a Cristo. Debes encontrarlo en el secreto de tu corazón y tenés que empezar a orar a Cristo. Ora a Cristo. Y espero poder quedarme y espero que no estés apurado para irte, porque quiero trabajar contigo esta palabra. Tu voluntad suena a deseo personal, a sueños irrealizados y a motivaciones correctas, pero que solo son tu voluntad. Solo son tu voluntad. Y lo primero que vas a descubrir en la oración, si es que tienes un corazón arrepentido, es que el gemir del Espíritu Santo te llevará a orar la voluntad de Dios. Y no es cualquier conducción, es el gemir del Espíritu el que te lleva. Y ahora vamos a ver ese tema. Pero quiero avanzar. Una parte de tu alma no quiere soltar el control. No quiere perder. Él le teme a la muerte. Pero no hay muerte más saludable que experimentar la muerte de Cristo en tu interior. Decirle que está a tu lado, habrá un momento que Dios te llevará a experimentar la muerte de su Hijo en tu interior. Y tienes que estar dispuesto a recibirlo. Alguien tiene que decir amén. Tengo que estar dispuesto a recibirlo. Tengo que estar dispuesto a recibir eso. Esa muerte en tu interior que gime de una manera. ¿Y sabes cómo dice? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabes cómo suena el gemir del Espíritu Santo? Así, que se haga tu voluntad, no la mía. Que se haga tu voluntad. ¿Qué vamos a ordenar los días que vienen? Los días que vienen, que queremos ser libres de orar nuestra voluntad. Diga conmigo, quiero ser libre de orar mi voluntad. Los días que vienen, quiero ser libre de orar mi voluntad. Quiero ser libre de orar mi voluntad. Quiero ser libre de orar mi voluntad. Padre, enséñame a orar tu voluntad. Necesito entender esto por el Espíritu. Porque nosotros siempre vamos a orar conforme a dos realidades, o la realidad que golpea de afuera o la realidad que me vive Cristo desde adentro. Y necesito que esto esté claro. Queremos pasar tiempo de conversación con el Padre para conocer su voluntad, para disfrutar vivir en su voluntad, para conocer su voluntad. Y en esta noche yo te invito, si está en tu corazón, tenemos que arrepentirnos, mis hermanos. Tenemos que arrepentirnos, y yo soy el primero que me arrepiento contigo. Tenemos que arrepentirnos de todas esas oraciones que nacieron en nuestra voluntad. Decirle que está a tu lado, te entiendo, amor, porque nacieron un montón de oraciones que nacieron en nuestra voluntad. Por las cosas que nos pasaron, por las cosas que nos sucedieron, por las cosas que nos están aconteciendo, que afuera quieren invitarte a orar de una manera. Porque ¿quién más quiere en las tinieblas que tú ores en tu voluntad? Tenemos que arrepentirnos y de todas esas oraciones que nacieron en nuestra voluntad, en nuestros deseos y en nuestros sueños personales, para que Cristo no sea empequeñecido dentro de nosotros, sino engrandecido. Yo quiero que Cristo sea engrandecido en ti, que Cristo no sea empobrecido, sino que Cristo sea enriquecido en ti. Y esto tiene que verse en la oración. Esto tiene que verse, la oración te revela el tamaño que le vas a asignar a Cristo en tu alma. ¿Qué tamaño tiene Cristo en tu alma? ¿Cuánto Él tiene tus pensamientos? ¿Cuánto Él tiene tus emociones? ¿Cuánto Él tiene tus sentimientos? ¿Cuánto Él tiene tu voluntad? ¿Cuánto? Tú puedes rendirte a su voluntad o tú puedes seguir orando tu voluntad. Y eso determinará el tamaño de las expresiones de Cristo que se van a manifestar en todo lo que le solemos llamar nuestra vida. Nuestra vida. ¿Qué tamaño de Cristo estamos teniendo? ¿Quién está orando a la hora de orar? ¿Qué cosas estamos corriendo de nosotros para que sea Cristo? Mis hermanos, ¿por qué? Porque el resultado será visible. La oración tiene que producir cosas visibles de Él en nosotros. Y nosotros tenemos que aprender en esta noche. Diga conmigo, hoy me dispongo mi corazón a arrepentirme, Señor. Hoy me vuelvo a ti si he estado orando mal. Perdona mi ignorancia, perdona mis tiempos incorrectos. Perdona por ponerme yo en el centro. Perdóname, Señor, por volverme a mí mismo, Señor, y a mis proyectos, y a mis sueños, y a mis cosas. Señor, yo necesito que tú vuelvas a tomar el control. Hoy me arrepiento para que me enseñes a orar tu voluntad.
Quiero orar tu voluntad. La oración te revela el tamaño del Cristo que le has asignado a tu alma. Si oras tu voluntad, entonces encontrarás tranquilidad a tu conciencia. Encontrarás satisfacción personal, pero no encontrarás orden al caos. Y el pecado, con todas sus contradicciones, tomará forma de enfermedad, de miseria, de escasez, de soledad, de abandono y de muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque la oración forma cosas. O forma a Cristo, o forma lo que tus deseos del corazón quieren, de acuerdo al momento y la necesidad. Si oras tu voluntad, yo he orado mi voluntad y me he levantado de orar mi voluntad y he salido como aliviado. Mi conciencia se tranquilizó. Le he pedido a Dios, pero no he visto que el caos seguía igual, que el desorden seguía igual, que las cosas seguían su rutina. ¿Por qué? Porque oré mi voluntad y algo dentro de mí dijo, algo se tranquilizó, se aquietó, porque desahogué mi voluntad. Y en esto, mis hermanos, tenemos que trabajar. Romanos 8, 26 al 28, en la NTV dice, ahí lo va a postear David y lo vamos a ir trabajando juntos. Decirle que está a tu lado, no te me vayas, quédate, que esto recién empieza y vamos a descubrir juntos muchas cosas hermosas. Romanos 8, 26, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora o intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón o cada voluntad, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Vamos a trabajar aquí. Decirle que está a tu lado, vamos a trabajar la palabra. Decirle, vamos a orar juntos para que esto se haga realidad en nosotros, ¿sí? Vamos a ir comenzando por esto. Y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Diga conmigo, y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades o debilidad. ¿Qué es nuestra debilidad? Para esto tengo otra pregunta. Capaz que algunos ya me han escuchado sobre esta pregunta y se la van a acordar. Pero ¿alguien se acuerda cuál era la madre de las tentaciones? Sacarnos de su voluntad. La madre de las tentaciones es sacarte de su voluntad. ¿En qué estaba siendo tentado Jesús en ese momento que oró? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. ¿En qué estaba siendo tentado él? Al hacer su voluntad. ¿Se entiende? Entonces, la madre de las tentaciones es siempre sacarnos de su voluntad. Si te sacan de su voluntad, viene toda la chorrera que viene después. Le vas a dar entrada a todas las otras tentaciones, porque él fue tentado en todo y venció todas las tentaciones, porque nunca se salió de su voluntad. Y quiero que esto lo puedas ver por el Espíritu en esta noche en tu interior, porque necesito traerte a este lugar. Necesito que entiendas que muchas cosas quieren golpear y atentar contra tu vida espiritual para que ores tu voluntad. Entonces, ¿cuál es nuestra debilidad en la que somos ayudados por el Espíritu Santo? Piense conmigo. ¿Cuál es la debilidad? ¿En qué? ¿Cuál es mi debilidad? Decir que está a tu lado, no pongas cara de víctima. No, decirle con ganas, no pones cara de víctima en este momento, pones cara de estoy entendiendo. ¿Cuál es la debilidad a la que Él nos va a ayudar? Mi debilidad, como la tuya, es que constantemente quiero orar mi voluntad. No, ¿alguien lo está entendiendo? ¿Cuál es mi debilidad? Mi debilidad es que yo quiero orar lo que yo quiero.
Y Él está ahí ayudándome en esa debilidad, que en realidad no es debilidad, es la fuerza de tu voluntad. ¿Alguien lo puede ver? No debemos ser sacados de su voluntad en nuestra alma, no ser arrastrado a pedir algo en nuestra voluntad. Y no confundas debilidad con falta de fuerza. Al contrario, alguien débil es alguien con mucha fuerza de su voluntad, que solo quiere orar sus cosas, sus lamentos, sus agobios, sus deseos, pero justo ahí comienza a trabajar el Espíritu Santo con gemidos que no se pueden explicar con palabras. Así dice Pablo al escribir. Y vos decís, pastor, ¿y dónde está el amor de Dios? Justamente ahí lo vas a experimentar. Justamente en ese momento vas a experimentar que su amor no negocia con su voluntad. Que en ese preciso momento vas a experimentar su voluntad en tu interior. Y te vas a ver amado por Él en los momentos difíciles de la vida que todos atravesamos, que todos pasamos. Diga conmigo, gemir. Gemir. Los gemidos tienen dos fuentes, o dolor o placer. No me voy a poner a explicar eso. Y en este contexto de Romanos 8 les aseguro que esos gemidos no son de placer ni de satisfacción, sino de dolor y de angustia. Él te está diciendo, en tu debilidad yo voy a interceder con gemidos indecibles, con gemidos con palabras que no se pueden explicar. Esa palabra que dice gemir ahí, te puedo asegurar que es un gemido de dolor y de angustia, como una mujer que está trabajando en parto. No es cualquier gemido, es un gemido que está diciendo, quiero que entiendas que no puedes orar tu voluntad. No puedes orar tu voluntad. Y el Espíritu Santo está en tu interior, trabajando esta palabra. El apóstol Pablo asegura que él no sabe cómo pedir en la oración. Él dice, no sé cómo pedir. ¿Quién nos hizo creer a nosotros que sí sabemos hacerlo? Pregúntele al que está a su lado, ¿quién te hizo creer que sí sabes cómo pedir? Cuando el apóstol Pablo decía, no sabemos. ¿Está conmigo? Diga conmigo, no sé cómo pedir. No sé cómo, aunque tu voluntad sí sabe cómo pedir. Pero Pablo dice, no sé cómo pedir, porque yo quiero colaborar para que Él no gima. Yo quiero colaborar para que Él no gima. Debemos llamarnos a la ignorancia intencionalmente en esto, porque parece que hay todo un sistema que nos enseñó a pedir para nuestra voluntad. Hay todo un sistema armado para que nos enseñó a pedir para nuestra voluntad. ¿Y cómo podemos hablar? Amado Espíritu Santo, ora tú en mí. Ora tus gemidos en mí, ora tu voluntad en mí, órame a Cristo. Diga alguna vez conmigo, órame a Cristo, Señor. Órame a Cristo. Háblame tu Hijo. Háblame a tu Hijo en mí. No necesito otras cosas, solo necesito vivir tu realidad en mí. Me resisto por amor a ti a no orar lo que quiere mi voluntad. No quiero orar mi voluntad. Y yo sé que mi voluntad ha preconcebido muchas formas de orar, muchas maneras. Y muchas cosas han nacido de mis deseos, de mis emociones, de mis sentimientos y de las cosas que me han acontecido en la vida. Fracasos por los desórdenes. Y yo necesito recuperar que la voluntad de Él sea el centro de nuestra vida espiritual. Su voluntad tiene que volver al centro de la escena. Primera de Juan 2:15, no hace falta que la busque, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, el que hace, el que vive, el que ora la voluntad de Dios, permanece para siempre. Toca lo que está a tu lado. Yo quiero permanecer para siempre. Yo quiero permanecer para siempre. Yo no quiero pasar con el mundo. Quiero orar la voluntad de Él y permanecer para siempre. Y esto no puede ser negociado. Esto no puede ser negociado en nuestra alma. No puede ser negociado, hermano. Si no aprendemos a luchar contra nuestra propia voluntad, jamás podremos vencer al diablo.
Si tú no aprendes a vencer primero tu voluntad en la oración, en la rendición, en la entrega, te puedo asegurar que siempre serás juguete de las tinieblas. Porque el primer lugar donde encuentras tu victoria delante del enemigo es venciendo primero tu voluntad. Porque si no vences tu voluntad delante del Señor, entonces el enemigo tendrá tu voluntad con los deseos de este mundo, con los deseos de la carne, con la vanagloria de la vida. Él tendrá capturada tu voluntad. Personas que han pasado por las reuniones. Yo mismo muchas veces. Mis emociones y mis sentimientos a flor de piel para el Señor. Pero cuando el Señor me habló una palabra donde tenía que cambiar, mi voluntad se levantó bien fuerte delante mío. ¿A quién no le ha pasado eso? Entonces, si queremos ver avance y propósito realizado de Dios en nuestra vida, propóngase a sí mismo orar su voluntad. Me rindo ante tu voluntad. Amado, si no luchas contra tu propia voluntad, jamás podremos hacer retroceder las tinieblas. Jamás vamos a poder vencer el mal en todas sus formas. Por eso, después de este versículo de Juan, 1 de Juan 2:15, 1 de Juan 3:18 dice: el que peca es el diablo, porque él peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Diga conmigo, las obras del diablo. Las obras del diablo. ¿Saben dónde están construidas las obras del diablo? En tu voluntad. No están construidas fuera de tu voluntad, están construidas en tu voluntad, porque Él comenzó ahí con su semilla. Y nosotros tenemos que aprender a rendir nuestra voluntad hasta que sea su voluntad en nosotros. Amado, si oramos nuestra voluntad, ¿acaso no es una forma de pecar? Perdón por lo extremo que estoy diciendo. Si oramos nuestra voluntad es una forma de pecar. Y si Cristo está deshaciendo esa obra del diablo en nosotros, ¿no sería justo? ¿Sería justo o no sería justo? Sería justo que Él las deshaga. La palabra que dice: y Él apareció para deshacer las obras del diablo. Obviamente echando fuera demonios, sanando enfermos, liberando, propagando el evangelio. Claro que sí, amado. Pero si primero no trabaja nuestra voluntad, esa palabra de aparecer significa exponer a la luz. Es como levantar este vaso y exponerlo a la luz y ver si está manchado. Sí, está manchado. Tiene impurezas. Bueno, parece limpio. De lejos parece limpio, ¿no, Juancho? Pero cuando te acercas a la luz, ¡wow! ¿Cuánta voluntad tiene este vaso? Y entonces dice que el Hijo aparece. Y el Hijo está apareciendo dentro tuyo. Diga conmigo: y cuando oro, y cuando derramo mi corazón delante de Él, y cuando lo reconozco en mi interior, y cuando estoy diciéndole: Padre, Padre, que sea tu voluntad y no la mía, y entonces tú le estás diciendo y Él empieza a obrar, y empieza a aparecer, y empieza a deshacer las obras del diablo que estaban escritas en tu corazón, escritas en tu vida, escritas en tu... Bendito sea el Señor. Alguien tiene que recibirme esta palabra, porque lo que vamos a trabajar, mis hermanos, es a desconstruir lo que hemos edificado con nuestra voluntad y que hemos querido que Dios colabore para servirnos a nuestra voluntad. Y Dios está trabajando en nosotros, nos tiene misericordia, nos tiene paciencia, nos ama con amor eterno, no va a castigarnos porque ya todo castigo fue de su Hijo. Pero escúcheme, que no nos castigue no quiere decir que no seamos consecuentes con las consecuencias del pecado. O que no tengamos cuestiones de estas. ¿A cuánto nos ha llegado muchas veces la escasez, la miseria, las enfermedades? Si no te enfermas vos, se te enferman tus hijos. Si no pasa esto, si no pasa lo otro, se te desarregla una cosa por acá, se te desarregla otra cosa por allá. Y si te pusiste a pensar, si estuviste orando tu voluntad, y si fue tu voluntad la que te llevó a que eso se manifestara simplemente, entonces entienda mi corazón. Yo te amo y no quiero verte como un hijo de Dios que va para atrás
Y que todo el tiempo está diciendo, ¿y por qué si yo sirvo a Dios me pasan estas cosas? Y hoy Dios está trayendo luz a la casa. El Señor está trayendo luz a muchos corazones. Porque por muchos años quizás hemos estado orando lo que nuestros deseos y nuestras emociones y sentimientos han querido. Y en esta noche el Señor está trabajando. Miren, hermanos, una cosa es que nosotros nos quebrantemos en su presencia y que es hermoso. Otra cosa es que Él nos quebrante en su presencia. Decirle que está a tu lado, no seas tan duro, no seas tan dura. Más bien, humilla tu corazón ante Él. No sea que por permanecer erguido, Dios baje su mano de justicia sobre ti. Hay cosas preconstruidas en nosotros que no se van por llorar en un culto. Hay cosas preconstruidas que no se van por llorar en un culto, se van porque la mano de justicia bajó sobre nosotros, quebrando así nuestra voluntad. ¿Saben lo más pesado de la mano de Dios? Es su justicia. Porque su justicia no nació en nuestra voluntad, nació en su voluntad. Y Él no dejará. Por eso somos justificados por la fe en el Señor. Porque Él puso su justicia en nosotros. Y hay cosas que Dios nos recibe como hijo y nos perdona, pero en el trabajo de la edificación, Dios baja su mano de justicia. Verso 27, vamos a repetirlo una vez más. Y el Padre, ¿puedes leerlo conmigo? ¿Se anima? Y el Padre, quien conoce nuestro corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros en armonía, y la palabra ahí es en orden con la voluntad de Dios. En orden. Y el Padre conoce cada corazón. Decir que todo te conoce. Conoce tu voluntad. Conoce tu voluntad. Diga conmigo, Él conoce mi voluntad. Hay gente que dice, Dios me conoce. Por supuesto, Él es Dios. ¿Sabe lo que dice tu corazón? No. ¿Sabe lo que dice Él? Espíritu. Y ahora vamos a revisar qué será lo que dice Él, ¿no? En un momento, vamos a verlo. Porque Él intercede, y esta palabra intercede significa abogar con súplicas fervientes. ¿Qué le está haciendo el Espíritu Santo ahora mismo en tu interior? ¿Qué está haciendo cuando te vas a orar? ¿Qué está haciendo cuando te levantás, cuando te acostás? ¿Qué está haciendo? Intercediendo. ¿Qué es esa palabra interceder? Como dijo Jesús, yo les mandaré el Consolador, el abogado defensor, el Paracleto. Estará en ustedes, Él intercederá por ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son fáciles en su voluntad. Ustedes son fácil, son presa fácil de las tinieblas, son presa fácil del diablo, son presa fácil, inclusive al orar. Por eso intercede, por eso Pablo decía, no quiero saber cómo orar. La religión me enseñó a orar de muchas maneras. Y yo me llamo la ignorancia, decía Pablo, porque no sé cómo orar. Y les pido por favor, entiendan esto, no saben cómo orar. No sabemos cómo orar. Porque así yo voy a apreciar, Él intercede por nosotros, aboga con súplica ferviente por nosotros, en armonía con la voluntad. Diga conmigo, armonía, vamos, repita conmigo, armonía. Diga ahora conmigo, melodía. Diga conmigo, sinfonía. Voy a explicar esto. La armonía es cuando varias notas distintas suenan al mismo tiempo para formar acordes. Decirle que está a tu lado, tener una cara de do, de re, de mi, de fa, de sol. Decirle que está a tu lado, tener una cara de nota, tiene que armonizar dentro de ti. Tiene que armonizar. Diga conmigo, cuando sale la oración, cuando un hijo ora, tiene que venir una melodía. Melodía. Es una sucesión de notas, una tras otra, que forman la parte que podemos cantar, orar, predicar. Estar en primero armonía, diga conmigo armonía, y luego melodía. Ahora mira el que está a tu lado y sinfonía. Si esto no está claro, ¿qué es una sinfonía? Es una obra musical grande escrita para tocarla en una orquesta completa. O sea, primero tiene que haber una armonía, después tiene que haber una melodía y después tiene que haber una sinfonía. Decirle,
¿qué tipo de música estamos emitiendo en la casa? ¿Qué tipo de sonido está saliendo? Si no está ordenado el corazón, si no estamos ordenados a su voluntad. Diga conmigo, espíritu, alma y cuerpo. Esta es tridimensional en nuestro interior. Espíritu, alma y cuerpo. Armonía, melodía, sinfonía. Ahora diga conmigo, hijos, iglesia, el reino de Dios. Esto es un trabajo, porque cada uno que armoniza de ustedes va a producir una melodía en la oración. Y cuando la melodía se junta, produce una sinfonía. Y lo del reino de Dios sucede cuando los corazones están armónicos a la voluntad de Dios. Y esto es maravilloso. Este es el Espíritu Santo en nosotros para que armonicemos con la voluntad de Dios. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿ante quién aboga el Espíritu Santo? ¿Ante quién es que está abogando? ¿Quién es el fiscal de turno? Pregúntese. Vamos a hablar un poco de jerga jurídica. ¿Quién es el fiscal de turno? Vio que para cada situación hay un fiscal de turno, no importa la hora que sea. ¿Quién es el jurado? ¿Quién es el juez de la causa? Es importante entender esto, porque si Él está intercediendo y es un abogado y está intercediendo por nosotros para que no nos perdamos nuestra voluntad, ante alguien está abogando. Es decir, hay un escenario jurídico en el que tú tienes que verte a la hora de orar. Y ¿qué está haciendo? Estoy orando. ¿Qué está orando? ¿Mi voluntad o la de Él? Porque si yo no empiezo a entender los gemidos del Señor en mi interior, los gemidos de su Espíritu, usted está delante de un escenario donde la justicia de Dios está exponiendo tu corazón. Tú y yo no fuimos inocentes. Decirle que vos no soy inocente y nunca lo serás. Nunca lo serás. Diga conmigo, fiscal, jurado, juez. Fiscal es la ley perfecta de Dios. El jurado son los testigos, los que están arriba, los que están acá abajo y los que están más abajo todavía. Diga conmigo, hay todo un escenario de testigos. Hay todo un escenario de testigos, de jurado, ¿sí? Y el juez, Pablo dice así, juez, Dios justo, el Padre justo, el Dios juez justo. En sus últimas horas dice, el Dios juez justo, ¿me entregará su corona? ¿Me entregará la corona al final de mis días? Parece que hay una corona reservada al final de nuestros días. Así que una vez más quiero que le digas al que está a tu lado, con mucho amor, decirle, no sos inocente, ni fuiste nunca inocente. Lo que sí somos ahora es que somos culpables perdonados por la sangre del único inocente. ¿Alguien puede entender esto? No es lo mismo ser inocente y que nunca hiciste nada malo. Decir que no te hagas pajarito porque vos te hiciste bastante cosita mala. O sea, no es lo mismo ser inocente que pienso yo que nunca hice nada malo, a ser hallado culpable y que alguien salde tu deuda. ¿Sabes qué hace tu voluntad? A la hora de orar, yo no hice nada malo, yo soy inocente. Así ora tu voluntad. Y el Espíritu Santo está gimiendo. Y está gimiendo. No es lo mismo ser inocente porque nunca hiciste nada malo, a ser hallado culpable y que alguien salde tu deuda. Por eso, el que esté libre de pecado, arroje su primera piedra, si se atreve, obvio. No es lo mismo. Tu voluntad es muy hábil para justificarse y verse a sí misma como inocente. Por eso tiene soltura de cosas que cree merecer de parte de Dios. Tú no te mereces nada. Con amor te lo digo. Tu voluntad que se ve inocente piensa que sí. Pero tú eras culpable. Tú fuiste hallado culpable. Y como Él no te pudo matar literalmente, mató a su hijo y te mató ese día con Él. Tú no eres inocente y nunca lo seremos. No se te olvide esto. Porque el día que olvidas eso, empiezas a orar desde un lugar de tu voluntad. ¡Ay, qué inocente que soy!
Ay, que la inocencia te valga. Diga conmigo, dígase a sí mismo mejor, no soy inocente. Vamos, predíquese a sí mismo, no soy inocente. No soy inocente. ¿Qué hace el Espíritu Santo a nosotros? Nos recuerda dónde todo comenzó. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Dónde comenzó todo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Usted va a descubrir la verdadera gracia de Dios en la oración cuando anules tu voluntad. Porque cuando tú anulas la voluntad, experimentas la gracia de Dios. Porque dices, no puedo haber sido perdonado yo. No hice nada. Sí era culpable. ¿Saben cómo dijo el Señor ahí? Yo tomo el lugar de ellos. Yo me hago culpable para liberarlos de ellos. No porque sean inocentes, sino porque no tienen la capacidad de hacerse libres de su voluntad. ¿Saben qué significó? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No solamente significa las macanas que te mandaste en la vida, es porque no sé. Es porque no sé directamente, es porque no sé funcionar, no sé vivir. No sé cómo llevar adelante la familia, no sé cómo llevar adelante el programa de Dios, no sé cómo hacerla, que las cosas funcionen, porque yo tengo que llamarme la ignorancia de todas esas cosas y decir, Señor, yo dependo de tu Espíritu. Hoy vas a descubrir en tu interior que necesitas depender las 24 horas del día del Espíritu Santo de Dios y no te puedes salir de ese lugar, porque no sabes. No sabes. Hemos arrojado al Espíritu Santo solo a 2 días de reunión. Y no puedes hacer eso porque vas a fracasar una y otra vez, vas a fracasar en la vida. No va a haber avance de las cosas de Dios porque la voluntad se pone en el centro, tu voluntad. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos recuerda, Padre, perdónalos. Padre, yo me hago culpable para liberarlos a ellos. Padre, ¿te alcanza con mi sangre para saciar tu justa ira? Padre, ¿te alcanza con mi sangre? Esas fueron las conversaciones que tuvo el Hijo con el Padre. Y nosotros tenemos que tener presente a la hora de orar. Mi conciencia tiene que estar realmente entendida en este asunto. Ay, no, te pido porque necesito cambiar las alpargatas por unas Nike. Amados. Y ahí el Espíritu Santo intercediendo en esta tensión. Diga conmigo, Él está en una tensión en nosotros. Una tensión, hay una tensión en tu interior entre tu voluntad y la voluntad de Dios. Hay una tensión en tu interior, hay una tensión y el Espíritu Santo está ahí tensionando, porque si Él está intercediendo es como que se está haciendo elástico dentro tuyo, se está haciendo permeable, flexible dentro tuyo. ¿Por qué? Porque mientras tú luchas por querer orar lo que vos querés, Él empieza a interceder para que vos no ores lo que vos querés y que ores lo que Dios quiere que ores. Y entonces empieza a luchar, tienes una lucha interior. Y por eso muchos se frustran en la oración y dicen, no quiero orar. ¿Por qué? Porque no se está haciendo mi voluntad. Y ahí empieza una crisis. Y bienvenido a las crisis en los tiempos de oración verdadera. Bienvenido a los tiempos de crisis en la oración verdadera, porque esa tensión entre el dominio que tiene tu ternura, tu ternurita voluntad y la justicia de Dios en Cristo. Y entonces ahí uno se pregunta, porque Pablo dice, Dios interpreta al Espíritu lo que dice el Espíritu. Pará, si no son lo mismo, sí, son lo mismo, pero Dios, como el Ser Supremo y Padre, recibe lo que el Espíritu dice adentro de nosotros. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice el Espíritu al Padre? ¿Qué es lo que le está diciendo? Porque en realidad, mis hermanos, más que pecar contra la ley y cometer delitos e infracciones, tenemos que hacer cargo de algo en nosotros. Y esto fue lo que me conmovió mi corazón. Es que muchas veces mato a Jesús con mi propia voluntad. Y esto es lo complicado de nosotros, mis hermanos. Esto es lo complicado porque ¿saben qué pasa cuando yo oro mi voluntad? Estoy matando al Hijo dentro mío. A Él nadie lo puede matar.
Él ya resucitó y está sentado en su trono y vive por siempre y para siempre. Nadie le puede quitar la vida a Él, sino que Él la da a sí mismo, pero yo lo mato en mi conciencia y en mi forma de proclamarlo en el interior. Cuando tú oras tu voluntad, lo que pasa es que matas al Hijo en ti. Matas la facultad de Él darse a conocer, mata la facultad de Él expresarse, mata la facultad de poder crecer en tu interior, lo anulás en el interior. Por eso cuando oro no quiero volver a matarlo en mi corazón con mi voluntad, sino que guardo silencio, me humillo reconociendo al que pagó mi culpabilidad y le adoro agradeciendo su sangre. Alguien puede levantar su mano en esta noche y decir: Señor, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, te doy gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Gracias por derramar a tu Hijo, Señor. Enséñame a guardar silencio, esos silencios que ayudan y que son necesarios para conocerte, para disfrutarte. Ayúdame, Señor, ayúdame. Y esto no anula el no orar. Ora, por favor, te lo pido. Ora y dile al Señor: quiero ir a tu voluntad. Porque el deseo del corazón estará latente. Quiero conocerte más. Quiero estar en tu presencia. Quiero habitar en tu realidad. Amados, entonces, lo que hablaré ahora no saldrá de mi voluntad, sino de su voluntad en mí. Y yo quiero darte esta posibilidad de que puedas aprender a crecer en esa oración. La pastora siempre me dice: amor, nos falta oración en la casa. Cuando hablo de la casa, hablamos de la casa congregacional. Nos faltan tiempos de oración, nos falta reunirnos tiempo antes para orar. Algunas veces los hemos hecho. Pero sí, amor, pero ¿sabes qué pasa? Estoy discerniendo algo y estoy esperando en el Espíritu que Él me confirme. Porque estoy viendo que hay una lucha interior con voluntades. Y no se puede venir a orar al Señor con una voluntad que no está entregada y rendida a Él. Porque vas a poner en escenario, en un lugar santo, en su presencia, tu voluntad, y tu voluntad tiene que desaparecer para que sea su voluntad en ti. Solo el Espíritu Santo en su gemir te puede dar acceso a ese privilegio. ¿A qué privilegio, pastor? Ninguno podría entrar al trono de la gracia sin tener presente esta credencial, porque tendría el acceso denegado a conversar con el Padre. ¿Qué acceso? El hecho de sentir, saber en ti que por su sangre has sido perdonado, que es su voluntad en nosotros. ¿Vio esos lugares que, bueno, decirle que está a tu lado, tenés que tener la sube cargada para pasar por el molinete, si no, no pasás. Si no, sos colado. Decirle que está a tu lado, en el trono de la gracia no entran los colados. Entren lo que tienen crédito en la sube. ¿Cuál es el crédito en la sube, mis hermanos, en este momento? Entender la sangre del Hijo. Entender la sangre del Hijo. El Espíritu Santo está gimiendo en tu interior. Si yo voy a entrar al trono de la gracia, no me voy a abusar de la gracia. Voy a reconocer que por la gracia he sido entrado por una sangre preciosa. Y no puedo ignorar eso. Verso 28. Téngame paciencia, ¿sí? Y sabemos que Dios hace que todas las cosas, alguien tiene que decir conmigo, todas las cosas cooperen para el bien de quienes le aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y sabemos, dice Pablo, y sabemos, es decir, es alguien que habla por experiencia, alguien que sufrió mucho en su alma y en su cuerpo, pero que nunca renunció a vivir por la voluntad de Dios. Por eso alguien que está hablando por experiencia. Para muchos amar a Dios es que todas las cosas funcionen conforme a nuestra propia voluntad. Por eso muchas cosas en su entorno no cooperan para bien. ¿Por qué? Porque está desordenado el orden que tendría que tener en mi interior su voluntad. En otras palabras, no amo a Dios por lo que Él me pueda dar, sino por lo que ya hizo en la cruz. Diga conmigo, yo no amo a Dios por lo que me pueda dar, sino que lo amo por lo que ya me dio a través de la cruz. Yo no amo al Señor si las cosas no van bien, si las cosas no están funcionando, si las cosas se pusieron difíciles, si la prueba por la que estamos pasando está moliendo mi voluntad para que sea tu voluntad. Bienvenidos, hermanos, a la obra de la cruz. Bienvenidos a la obra de la cruz. Entonces yo entenderé que no amo a Dios por lo que Él está haciendo hoy en mi vida, sino por lo que Él hizo aquel día. ¿Cuántos dicen amén? Recuerda esto, tu voluntad ama,
pero siempre para su propio beneficio. Diga conmigo, mi voluntad ama, pero siempre para mi propio beneficio. Y esto es desafiante, mis hermanos. Esto es desafiante. ¿Qué es amar a Dios? Amar a Dios es amar a su Hijo. Amar a Dios no es amar porque sí nomás. Amar a Dios es amar diga conmigo, amar a su Hijo. No tienes que decirlo con fuerza. Amar a su Hijo. Amar a Dios es amar a su Hijo. Quien ama a su Hijo está amando a Dios. ¿Y qué es amar al Hijo? Es amar al Hijo como Él se entregó por ti mismo. Es amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Cómo? Con todo tu ser, como Él se expresó en esa cruz. Porque ahí se anula tu voluntad. Se anula tu voluntad. Si le das rienda suelta a tu voluntad, ¿a cuántos podrías amar y a cuántos podrías matar? Si tuviera... Alguien puede llenarse la boca diciendo yo amo a Dios, hasta que Dios te dice, ve y perdona. Si hacemos un test entre nosotros aquí y preguntamos, ¿tú amas a Dios? ¿Tú amas a Dios? ¿Tú amas a Dios? Y todos van a poner el tilde. Sí. Hasta que Dios te dice, vaya y perdone. O hasta que Dios dice, vaya y dé. O hasta que Dios dice, vaya y sirva. Y entonces ahí la voluntad tuya se pone en un lugar de interferencia o en un lugar de colaboración. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Ahí te puedo asegurar que tu voluntad se ama más a sí misma que a Dios hasta que sea quebrantada. Vamos, alguien tiene que repetir conmigo, porque amo a su voluntad, porque vivo su voluntad, porque como su voluntad, todas las cosas de Dios me ayudan para bien. Diga conmigo, todas las cosas, y agréguele esto, de Dios. Porque ya vimos que hay muchas cosas del mundo que son del mundo. Así que todas las cosas no son todas las cosas del mundo que yo quiero para mi vida. Debo descubrir que todas las cosas son todas las cosas de Dios, que me ayudan para bien a los que conforme al propósito son llamados. Y quiero terminar con esto. No son todas las cosas del mundo las que nos ayudan, sino que son todas las cosas de Dios. Por eso muchas personas se han frustrado. Porque si yo amo a Dios, ¿por qué no me funciona esto del mundo? Y quiero desmantelar eso de tu interior. Quiero que puedas conocer en la voluntad del Señor cuáles son sus cosas. ¿Está conmigo? Cerramos con este pasaje, 1 Corintios 2:9 al verso 13. Y usted va a ver que Pablo nunca habla de las cosas como algo que yo puedo obtener del mundo a beneficio mío, sino que habla de las cosas de Dios como aquellas cosas que solamente necesitamos. Pablo pasó escasez y Pablo pasó temporada de prosperidad. Pablo pasó enfermedad y Pablo pasó tiempo de salud. Pablo pasó muchos tiempos de cárcel. Pablo sufrió naufragios, castigos, lo dieron por muerto, le cortaron la cabeza. Pero él entendió algo, que las cosas de Dios son las cosas de Dios. 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, digo conmigo, ya está escrito esto. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Habrá aquí gente que ama al Señor en este entendimiento? Pero Dios nos las reveló. ¿Qué cosas nos las reveló? Las cosas, digo conmigo, las cosas de Dios. Él me está revelando sus cosas. A nosotros, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Diga conmigo, todo lo escudriña. Todo lo escudriña. ¿Saben qué significa escudriñar? Escarbar hasta lo más profundo de tu ser. Todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas, sus deseos del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie, diga fuerte esta parte conmigo, conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del
mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, oramos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Recíbame esta palabra, por amor al Señor. Viene una temporada de frescura y prosperidad para los que viven en su voluntad. Me tienes que recibir esta palabra. Dios ha determinado en sí mismo que sus hijos participen de todas sus cosas. Diga conmigo, qué mejor herencia que esta. Qué mejor herencia. Quizás no sean todas las cosas que tu voluntad quiere recibir, pero te aseguro que sí serán todas las cosas que su propósito en Cristo Jesús quiere darte a conocer. ¿Cuántos me reciben esa palabra? ¿Cuántos le dan gloria al Señor por lo que han escuchado en esta noche? Gracias por hacer de este ambiente un lugar placentero para que la palabra corra en tu corazón y sea glorificada como fue enviada. Que así como afectó mi interior, afecte el tuyo también. Que seas prosperado en todas las cosas del Señor. Que tus ojos y tu corazón no busquen en tu voluntad querer llenar los vacíos orando a Dios con esas realidades. Sino humilla tu corazón. Ve al Señor. Clama a Él. Clama a mí. Y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos. Las cosas grandes de Él están en tu interior.